Nuevo bloque en Entre Líneas. Bueno, vamos a presentar la nota que hicimos con el flamante ministro que tiene la provincia de Córdoba, que es Fernando Sibila, un hombre que viene de carrera en áreas industriales Ujú. privadas y que ahora asume justamente ese rol de representar el sector productivo en el gabinete de Martín Yarlora. Sí, es un cargo importante ya de por sí, pero especialmente en este contexto. Difícil. Es un momento difícil para ser ministro de Industria de una provincia, pero además va a tener un rol político importante, Salvo que sea Sibila. ministro de Industria en Neuquén, digamos. Claro, exacto. Pero Sibila va a tener un rol político importante. Ujú. ¿Por qué? Porque en este acercamiento que ha tenido en los últimos meses Martín Zarzola con el gobierno de Javier Milei, le quedan algunos bolsones de diferenciación, Sí. ¿no? Porque si tiene el mismo discurso y la misma acción, no tiene sentido que presente una alternativa distinta a Zarzola. ¿En qué aspectos se está diferenciando y se va a diferenciar? El aspecto industrial es uno de ellos. Así La es. política industrial es uno de esos bolsones de diferenciación que va a tener Yarlora y que incluso lo expone públicamente, porque Sibila por un lado dice que la industria va a ser un eje central, ¿no? Pero además que escucha a los industriales, que les responde a los industriales en términos de sus reclamos, es decir, desde el punto de vista de la política, pero además de la gestualidad y de la predisposición hacia la industria, Yarlora está buscando plantearse como la contracara de lo que está haciendo Milei. De ahí la importancia política de Sibila, aunque el perfil de Sibila sea mucho más técnico, ¿no?, Sí. que político. Bueno, un hombre que surgió de las filas de la Unión Industrial de Córdoba, de la UIC. Allí hizo sus primeros pasos. Bueno, y después continuó. Tiene un paso por FADEA también. Bueno, y ahora desembarca en el sector público provincial. Y tiene en la gestión un entramado variado. En Córdoba la industria es un abanico Claro. amplio, tiene un sector vinculado a la agroindustria que es pujante y que no tiene problemas hoy en líneas generales, pero tiene otros que realmente están muy Muy complicados, como complejo. las autopartistas, la metalmecánica, las metalúrgicas, que son también de mucho peso en la provincia de Córdoba y que deberá, bueno, tratar de gestionar dentro de sus márgenes, porque después está en el marco de lo que es la política industrial nacional, que Sí, claro. acá mucho no se conoce. Así es. Vamos a escucharlo al ministro Sibila. La verdad que con muchísima expectativa, estoy la verdad que muy contento y orgulloso de que el gobernador Martín Yarlora me haya propuesto acompañarlo en su equipo, en un desafío que por supuesto no es chico, sobre todo en el contexto que nos toca, de una situación macroeconómica ordenada en términos de superávit fiscal, en términos también vinculados con un tipo de cambio estable, de baja de la inflación, pero que también es cierto no traducido en una mirada de desarrollo productivo que ayude a aquellos sectores que no están traccionando fuertemente la economía, como es la minería y la energía, y bueno, y se ve afectado la situación económica de actividades como la industria, el comercio, la construcción, que por supuesto son muy fuertes en todo el país, especialmente en Córdoba. En ese sentido, el ministerio tiene un enorme desafío y es donde nosotros vamos a estar trabajando fuertemente porque entendemos que si bien es cierto que hay que tener la macroeconomía ordenada, es una condición necesaria pero no suficiente y entendemos que como gobierno nacional tenemos que estar mirando políticas de desarrollo productivo para acompañar a aquellos sectores que están pasando un momento complejo, pero también para impulsar a aquellos sectores que tienen dinamismo dentro de la actividad económica. ¿Cuáles son las prioridades, ministro de la gestión? ¿En qué hay Mira, que poner foco principalmente? Teniendo en cuenta la variedad de la industria de Córdoba, ¿no? Hay Tal que cual, Marco. Hay variada, que mucha compleja. heterogeneidad. Uno va dentro de los sectores que están traccionando un poco mejor, como es la agroindustria, y encuentra heterogeneidad. Encuentra empresas que le va mejor que a otras, de la misma manera que la cadena automotriz, autopartista, que están más golpeadas por las caídas de los volúmenes de venta del sector automotor y también por la importación, pero también encuentra algunas empresas que están más dinámicas que otras. Entonces, si vos me preguntaras cuál es la primera prioridad que hay que tener acá es tener un ministerio de escucha activa, que esté cerca del sector productivo, escuchando los problemas, buscando soluciones, tratando de articular las mejores propuestas para acompañar en los momentos delicados como actualmente estamos, pero también sin dejar de ver
el futuro. Entonces, también si me preguntaras cuál es la prioridad en una mirada estratégica, bueno, no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que impulsar la innovación y la internacionalización, que es el binomio por excelencia de la competitividad. Entonces, al tiempo que vamos a estar cerca de los industriales, de los comerciantes, de las empresas de servicio, acompañándolos para tratar de salir de este complejo momento que están atravesando, vamos a estar impulsando políticas articuladas con el sector privado para acompañar a que las empresas se internacionalicen, que innoven, que puedan mejorar la estructura de costo, la eficiencia operativa, mejorar, digamos, la calidad de los recursos humanos, que es en definitiva donde se genera o se gana la competitividad genuina de las empresas, que es puerta adentro de las organizaciones. Ese va a ser un poco el foco que vamos a tener dentro del ministerio. Eh, También hay una posibilidad, y siempre que se mira desde Córdoba, de ver cómo se engancha Córdoba con estos sectores dinámicos, ¿no? Con la energía, bueno, con la minería. Hay muchas empresas que hace rato que están trabajando en tratar de engancharse en esas cadenas. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, mira, déjame arrancar por lo que tenemos en Córdoba y lo que tenemos en Río Cuarto, porque uno de los motores de esta actividad económica es la agroindustria, el campo. Y ahí el gran desafío que tenemos es que nuestros granos, como me gusta decir, no viajen mal y que exportemos mucho más valor agregado, mucho más MOA, manufacturas de origen agropecuario y menos productos primarios. Córdoba tiene un balance bastante equilibrado de nuestras exportaciones totales. El 40-42% son productos primarios y el 40-42% también son productos de manufactura agropecuaria. El resto son MOA y manufacturas de origen industrial. Eso quiere decir que en tanto y en cuanto no exportemos poroto y exportemos carne, o no exportemos poroto, exportemos aceite de soja, o etanol, o biodiesel, o tantos derivados que tiene el campo, es muy importante. Eso en Río Cuarto está empezando a suceder, sucede. Ahí ustedes tienen, digamos, todo este conglomerado, este clúster Actech, de cómo trabajamos justamente en vinculando la tecnología con el campo. Y por supuesto ahí nosotros como provincia vamos a estar impulsándolo todo lo que podamos. Después hay otros dos sectores muy dinámicos que están traccionando en Argentina, que son grandes generadores de divisa, pero no grandes generadores de empleo. Y es ahí donde nosotros tenemos que impulsar el clúster gas, petróleo y minería, por ejemplo, para ver de qué manera Córdoba, que no tiene energía o minería de gran escala, como la que se tiene en el marco de la cordillera, pueda insertarse en estas cadenas globales de valor para poder entregar muchas cuestiones, desde productos que van a las propias empresas mineras, pero después no hay que olvidar que todos estos proyectos que se van aprobando en el RIGI, principalmente en cobre y en litio, tienen, por ejemplo, 3, 4, 5 años de construcción de las minas para después operar. Entonces ahí también la metalmecánica, la metalúrgica, tienen oportunidades y la verdad que Córdoba está aprovechando alguna de ellas, pero considero que lo podríamos aprovechar mucho más. Y ahí vamos a trabajar con lo que me gusta decir a mí, políticas de desarrollo productivo para acompañar las políticas de clúster, las políticas de fomento y promoción al empleo, las políticas y fomento de la ley de promoción industrial para abaratar, digamos, costos para poder ser más competitivo e ir a buscar esos negocios y también justamente acompañar a las empresas a generar negocio en los ámbitos donde estas empresas operan y ahí tenemos la verdad que un plan desde el ministerio y desde el ente Pro Córdoba para poder impulsar estas oportunidades que se dan en esas cadenas de valor. Ministro, ¿no se contrapone con la política nacional destinada a la industria y en ese sentido no puede ser hasta nadar contra la corriente o tener dificultades a la hora de conseguir resultados si la política nacional va para otro lado? Bueno, mira, Marco, es una muy buena pregunta. El gobierno nacional, un poco el planteo es, nosotros ordenamos la macro y después la micro, un problema de los privados. Nosotros creemos en las políticas de desarrollo productivo. Es decir, a mí siempre me gusta decir, es dos preguntas. ¿Qué juego tenemos que jugar y cómo hacemos para poder ganar ese juego? Nosotros como gobierno subnacional no tenemos incidencia en la definición de las variables macroeconómicas de un país. La política fiscal, la monetaria, la laboral, todo eso lo define el gobierno nacional y es cierto que ha definido un juego, el gobierno nacional, decir, mira, yo me encargo de la macroeconomía y no me meto, digamos, en el resto de las cosas. Nosotros consideramos que las políticas de desarrollo productivo son igualmente importantes para el acompañamiento de los sectores dinámicos que generan empleo y valor agregado en un país.
Si vos me preguntás a mí, yo soy un convencido, y hay muchos casos de países que participan, están dentro de la OCDE, que es una aspiracional donde Argentina quiere estar, donde hay una correlación directa entre industrialización y desarrollo de los pueblos. La provincia de Córdoba está convencida que tiene que acompañar a la industria, que tiene que acompañar los sectores productivos. Está claro que es más fácil hacerlo cuando hay un entorno, un gobierno nacional que también entiende lo mismo. Es más complejo cuando esta situación así no se da. Ahora bien, hay un orden macroeconómico que es valorable y es valorado por todos, por nosotros, por los privados, porque es cierto que sin un orden macroeconómico es muy difícil poder planificar y tener una previsibilidad en el tiempo. Ahora, de nuevo, lo que decía recién, la macroeconomía es una condición necesaria, pero no suficiente. Las políticas de desarrollo productivo son aquellas que tienden a fomentar un territorio. Políticas de clúster, políticas de infraestructura. ¿Cuánto hacemos en obras de infraestructura? Caminos primarios, caminos secundarios, rutas, autopistas, gasoductos troncales, redes de tendido eléctrico, parques industriales. Son muy importantes. Me gusta siempre repetir, cuando me preguntan, decime la principal política productiva, principal política industrial de un gobierno, la obra de infraestructura, el capital físico. Es muy importante para que una industria pueda desarrollarse. Ahora bien, también esto la provincia lo complementa con un montón de políticas innovadoras en educación, primero en el ranking de matemática y de lengua en Argentina. Y eso la verdad que es muy importante porque es donde las empresas después se nutren con los recursos humanos para poder competir, capital humano. Cómo nosotros trabajamos en todo lo que son las políticas de incentivo, las leyes de promoción industrial, las industrias no pagan ingresos brutos, sellos inmobiliarios, las políticas de empleo, toda esta batería de políticas para poder incorporar empleo, morigerando la carga que por ahí tienen las empresas para poder contratarla. Bueno, esas cosas, hay un Estado, un gobierno que está presente en la lógica que ustedes ya lo habrán escuchado repetir una y mil veces al gobernador, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, nosotros valoramos el sector privado porque es el que genera empleo genuino y el que puede generar riqueza. Pero también sabemos que hay fallas sistémicas en el ecosistema que si no hay un Estado que los ordene y los orienta, es muy difícil que las empresas puedan competir. Ministro, ya hubo reuniones con el sector privado rápidamente, las promovieron con la Unión Industrial, estuvieron. ¿Qué les dicen cuando se reúnen con ellos? ¿Qué están necesitando? ¿Qué les preocupa? Bueno, sí, sí, la verdad que ahí el gobernador Martín Yarlora nos pidió que estemos cerca, cerca en el caso mío de los sectores productivos, del comercio, de la industria, de los servicios. Y así fue que arrancamos reunión con la Unión Industrial, con la Cámara de Comercio, con la Federación Comercial, y así vamos a seguir con el resto de las instituciones del interior de la provincia también a partir de la semana que viene. La verdad que hay una gran preocupación, de nuevo, Gonza, hay mucha heterogeneidad en los sectores, y te diría que hay preocupación principalmente por la caída de la venta, es Mm. decir, por un mercado deprimido. Por supuesto, en el sector industrial también hay preocupación por esta apertura de las importaciones que está golpeando el producto final, pero también la cadena de valor. Y uno ve, digamos, desde la maquinaria agrícola, el sector automotriz, el alimenticio. Por supuesto, hay sectores mucho más complicados como es el textil, el calzado, que por ahí encuentran ahí también otras problemáticas como es, por ejemplo, el contrabando o el comercio ilegal, la informalidad. Entonces empieza a pegar todas esas cuestiones porque ante una situación económica compleja, empiezan a aparecer también todos estos problemas. Después, por supuesto, siempre el financiamiento es un tema también que nosotros estamos trabajando y vamos a tener seguramente en la próxima semana, en el próximo mes, algunos anuncios, porque es verdad que es una forma de poder dinamizar también el consumo, de poder ayudar en todo lo que es el financiamiento para el capital de trabajo, para algunos proyectos de inversión, porque no parece, pero digo, Mercado Libre llega a Córdoba, creo que por todo esto que les relataba anteriormente, y son 90 millones, 90 millones de dólares con 2.000 puestos de trabajo, y cuando vos empezás a ver en el interior, encontrás 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 30 millones de dólares, hay inversiones. Fíjate vos el proyecto este de la Ley de Igualdad Territorial, que creo que es uno de los proyectos más hermosos que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, que permite desgravar ingresos brutos a las empresas que pagan para poder construir en el norte y en el sur-sur proyectos muy interesantes. Entonces hay que tratar también como política pública de incentivar el mercado y esas son un poco los comentarios, los reclamos. Después, por supuesto, a mí me gusta decir, hay un sector privado muy propositivo.
Ellos están interesados en que podamos avanzar con el ente Pro Córdoba para articular políticas públicas y llevar adelante soluciones alternativas. Así que bueno, hay un sinnúmero de temas que nosotros vamos a trabajar en forma conjunta en lo que nos compete como gobierno subnacional y algunas otras de preocupaciones de orden macroeconómico que podremos en forma conjunta sugerir, alertar, reclamar y llevar algunas ideas de solución al gobierno nacional para encontrar, mejorar algunas variables que hoy se encuentran más complejas. ¿Pensable que se reactive el mercado interno o las industrias, más que nada, las cordobesas, tienen que enfocarse en reconvertir su mirada y mirar hacia afuera, hacia la exportación? No, no, las dos cosas, Marco, las dos cosas. Por supuesto, ¿no? Nosotros, dentro de, yo de nuevo, siempre repito, el binomio de la competitividad es innovación e internacionalización. El aspiracional nuestro es que nosotros encontremos empresas que formen parte de clúster, que se denominan clúster, trader cluster, es decir, que sean clúster que tengan esa vocación de exportación y que compitan en ese escenario que te permite ser más eficiente, llegar con mejores productos, mejores servicios al mercado. Pero claro que el mercado interno es muy importante. Acá hay muchas empresas en el sector de los agroalimentos, en el sector tecnológico, en el sector, bueno, en el comercio, digamos, por supuesto, que necesariamente necesitan de un mercado interno fortalecido, es decir, la cadena automotriz. Vos me preguntas, por supuesto, nosotros necesitamos tener, y que son los proyectos que han llegado a Córdoba y que se están dando anuncios interesantes. Ahora, en octubre, se va a dar el lanzamiento oficial de la nueva pick-up de media tonelada de Renault. Y por supuesto que ese proyecto, el aspiracional, es que exporte. Ahí está, digamos, realmente el desafío, que vaya a Brasil, que vaya al resto de Latinoamérica. Pero claro que si el mercado interno está deprimido, no es lo mismo que si el mercado externo está expansivo, porque los productos también van a un mercado interno en Argentina que no es despreciable. Entonces, no es una cosa o la otra. El aspiracional, donde nosotros tenemos que empujar a las empresas de que tengan esa mirada y esa capacidad exportadora. Pero el mercado interno es igualmente importante y tenemos que acompañar a las empresas para que también, como empresas cordobesas, vamos, Marco, el ejemplo de recién, puedan ir a vender a Maca Muerta. Mercado interno, puedan ir a vender en las provincias del norte o de la cordillera en el sector de la minería, mercado interno. Entonces, son, digamos, mira, para darte un ejemplo, el viernes ayer estábamos entregando una promoción en Giacomelli, que generan búsqueda de una serie de productos para el aftermarket en el sector automotriz. Claro que la aspiracional, y de hecho exportan el 10-15%, lo hacían más antes porque han perdido competitividad del país, pero va a un mercado interno de automóviles que se consumen en el mercado de reposición y es muy importante. Entonces, hay industrias que tienen, digamos, un mercado interno que es apetecible y que pueden desarrollar mucho valor atendiéndolo. Ministro, por Ministro, último, muchísimas gracias. hablando de Sí. competitividad, la última, hablando de competitividad, eh, muchas veces se hablaba anteriormente cuando se tocaba este tema del dólar. Se habla del dólar cuando uno se reúne con industriales y demás, ¿lo están viendo como una barrera, como un problema? No es un tema que lo hayan planteado recurrentemente. Por supuesto que, de nuevo, yo veo en el sector industrial cordobés un sector industrial muy sensato. Me gusta, nunca escuché a la Unión Industrial reclamar por el cierre del mercado. Lo que te dicen es, che, igual en los la cancha. Y después, no ha sido uno de los temas que lo han planteado, independientemente algunos estén diciendo, bueno, un tipo de cambio más alto me favorecería más, un poco menos, pero no ha sido un tema que está planteado como central. Sí, te diría, lo que sí se ha planteado es la pérdida de competitividad y la pérdida de rentabilidad que están teniendo los negocios en el último tiempo. Y ahí yo creo que hay una cuestión que es endógena y dado este nuevo marco de escenario, que el gran desafío, como dice el gobernador Charlor, es cómo acompañamos la transición de un modelo al otro. Porque estamos yendo a un modelo que creo que nadie, ya me parece, independientemente del color político, tiene que discutir de que tenemos que tener superávit fiscal. La provincia de Córdoba, una provincia que hace 20 años que tiene las cuentas ordenadas y asimismo invierte en política de desarrollo productivo, infraestructura y política innovadora desde hace 20 años. Es una cosa y la otra. Entonces, sí lo que es cierto es que en este modelo es muy importante que las empresas trabajen sobre la eficiencia, innoven, inviertan en tecnología, mejoren la capacidad de sus recursos humanos,
sean bien eficientes, porque si no, van a estar muy difícil de competir. Y de nuevo, la competitividad es la ganancia sostenida de productividad en el tiempo que hacen las empresas. Pero también es lo que pasa en la mesoeconomía, es cómo el territorio tiene capacidades de infraestructura física, capacidades de política innovadora, cómo articula el sector público privado con el académico para embeber de conocimiento, de talento, de recursos humanos a las industrias para que puedan desarrollarse y de las variables macro. Es un conjunto de cosas, la competitividad, que tienen que ser abordadas por las empresas, por los gobiernos subnacionales, por los gobiernos nacionales y en forma articulada poder complementar una estrategia que permite que las empresas puedan competir, puedan invertir y generar empleo, que es en definitiva el fin último que tiene todo gobierno. Ahora Ministro, sí. muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. Gracias Marco, gracias Gonza, un placer.